Buenos días y gracias por venir a la comparecencia. El objeto de la misma es presentar la reforma del reglamento del Parlamento de Andalucía que se va a debatir mañana en el Pleno del Parlamento andaluz. Esta reforma del reglamento tiene fundamentalmente el objetivo de dar respuesta a la creciente desafección con los políticos, con la denominada clase política, con los partidos, con la política como tal. Llama la atención que en las encuestas del EGOPA, del Estudio General de Opinión más importante de Andalucía, aparece recurrentemente la política como problema. De hecho, está entre los principales problemas para la ciudadanía andaluza de la comunidad y entre los principales problemas de los andaluces y andaluzas, es decir, lo consideran un problema personal, los políticos y los partidos. En ese sentido, nosotros entendemos que lanzar un mensaje público de estar a la altura de las circunstancias, de ser capaces de mostrar a la ciudadanía que el ejercicio de la política es un sacrificio voluntario que algunos ciudadanos y ciudadanas desarrollan sin voluntad de enriquecerse, sin voluntad de cobrar sobresueldos, de mejorar su estatus social, de vivir mejor. Y creo que combatir ese mensaje que hay en la sociedad, al final también es apostar porque la política debe ser un mecanismo de resolución de problemas colectivos, porque cuando la política se desprestigia, cuando la política genera desafección, incluso genera aversión por parte de la ciudadanía, el problema es cuál es la solución a los problemas colectivos sino la política. Y cualquier salida y cualquier otra respuesta que no sea la política a esa pregunta, pues da pavor, ¿no? Las salidas individuales, que sabemos que no funcionan, o las salidas comunitaristas que dan lugar a ideologías de extrema derecha. Queremos trasladar el mensaje de que efectivamente la política puede ser la solución a los problemas y que los representantes públicos, los ciudadanos y ciudadanas que accedemos voluntariamente a esta dedicación, que entendemos también debe ser temporal, no es objeto de esta reforma, pero como saben los representantes de Podemos sí tenemos ese compromiso firmado de no estar más de 2 legislaturas en un cargo de representación, pero no es objeto de esta reforma. En esta reforma hemos entrado solamente en 2 cuestiones muy sencillas, irrebatibles, que entendemos deben generar consenso, y es la cuestión de las dietas y de las indemnizaciones que cobramos los diputados y diputadas, y es la cuestión de las cesantías que cobran los diputados y diputadas que salen de un cargo de representación en el Parlamento andaluz. Hemos empezado por nosotros y nosotras. Podríamos haber empezado por el Gobierno, por sus altos cargos, por el personal de libre designación de las empresas públicas, de la administración paralela, pero hemos querido empezar por nosotros y nosotras, por los diputados y diputadas, para después continuar con los demás, pero empezando por nosotros y nosotras. Los diputados y diputadas cobramos todos los meses más de 3.000 euros de salario. Y a eso nos parece que está muy por encima de la situación de la mayoría de la población andaluza, que estamos entre los sueldos más bajos de España, entre las 3 comunidades autónomas que cobran sueldos más bajos. Pero además de esos 3.000 euros, que aparecen en el portal de transparencia, que todos los ciudadanos pueden tener acceso a esa nómina sobre el salario, hay una asignación mensual que no está publicada en el portal de transparencia, que no se conocía hasta que en Podemos hemos publicado esas indemnizaciones, que se acuerdan en acuerdos económicos a puertas cerradas de la mesa del Parlamento, que no aparecen en el reglamento de la Cámara y que no están reguladas de forma que haya un debate público para que la sociedad conozca cuánto es. Bueno, pues esas indemnizaciones son de hasta 2.500 euros en un mes, sumado a los 3.000 anteriores, a los más de 3.000 anteriores. En un mes que tenga 5 domingos, pues un diputado o diputada, como es mi caso, que soy portavoz del grupo parlamentario y los miembros de la mesa, estamos cobrando 2.500 euros de indemnizaciones sin necesidad de justificar ni un solo euro. No tenemos que demostrar que nos hemos desplazado, que hemos incurrido en una serie de gastos, que nos hemos alojado en un determinado lugar que nos ha costado un dinero. Nosotros entendemos que, evidentemente, el ejercicio de la representación no debe suponer una merma de la capacidad adquisitiva del diputado o diputada, pero tampoco puede ser lo que entendemos que es un sobresueldo, que no paga impuestos, por el que no declaramos y que se recibe vayamos o no vayamos al Parlamento.
y se recibe además en meses en los que no hay actividad parlamentaria, como por ejemplo el mes de agosto o el mes de enero, donde no hay actividad parlamentaria. Nosotros entendemos que los diputados y diputadas puede ser que en un mes que no haya actividad parlamentaria hagamos trabajo de calle, vayamos a reunirnos con colectivos, bien, pero queremos que se justifique documentalmente, parece una cuestión de sentido común. En este sentido, en la reforma del reglamento se plantea que se tengan que justificar esas dietas con facturas, como cualquier trabajador o trabajadora de Andalucía, y con transparencia, es decir, que aparezca publicado. También es una forma de saber qué hacemos los representantes públicos en el tiempo en el que tenemos que estar representándole a los andaluces y andaluzas. Ahora mismo hay una cantidad fija en función del cargo y de los kilómetros. Nosotros queremos que dependa de los gastos en los que incurre efectivamente el diputado o diputada. La segunda cuestión, las cantidades. O sea, uno, que se tenga que justificar y que se tengan que publicar esos datos. Segunda cuestión, que las cantidades sean las mismas que se le paga a cualquier personal de la Junta de Andalucía que también tenga que desplazarse por razón de su trabajo. Que las cantidades sean las mismas. Fijaos que hasta por el kilometraje se nos está pagando más a los diputados que a un funcionario de la Junta que tenga que desplazarse. Los kilómetros, la gasolina, el coste del peaje es el mismo para un funcionario de la Junta que para nosotros. Nos preguntan en la gasolinera, ¿es usted diputado y te cobran la gasolina más cara? Sin embargo, nos están pagando el kilometraje a más cantidad que a la que se lo pagan a los funcionarios. Y hemos establecido una serie de cantidades que creemos deben estar hechas públicas en ese reglamento, que son las mismas que se le pagan a cualquier trabajador o trabajadora de la Junta de Andalucía que necesita desplazarse. Con los mismos límites diarios establecidos también para el personal de la Junta, es decir, que también ellos tienen unos límites, no se pueden ir a comer al restaurante más caro de la ciudad a la que se desplacen, ¿no? Hay un límite por arriba que entendemos también es aplicable a quienes somos cargos públicos, somos diputados y diputadas. La tercera, hemos dicho que se justifiquen y que se publiquen esas dietas. Lo segundo, que haya las mismas cantidades y los mismos límites que para los trabajadores y trabajadoras de la Junta. La tercera cuestión es que cuando vayamos a trabajar al Parlamento andaluz, porque hay veces que las reuniones las hacemos allí, que vamos a las comisiones, se pueda fichar en el Parlamento. Hay un dispositivo para fichar para los trabajadores y trabajadoras de la Cámara, podría utilizarse perfectamente para los diputados y diputadas, de forma que uno también pueda justificar que, aunque no se ha desplazado a ningún lugar, se ha desplazado al Parlamento a tener una reunión con un colectivo, a verse con vecinos y vecinas que tienen problemas y que necesitan solución, etcétera, etcétera. Esto ya existe en el Parlamento, en las Cortes de Aragón, se hizo a propuesta de Podemos, no es tan rocambolesco y en aquel momento el Partido Socialista de Aragón votó a favor. La cuarta cuestión, las cuantías deben estar en el reglamento y no depender de acuerdos secretos en mesa. Es decir, que se establecen esas cuantías y si en algún momento, por cualquier motivo, es necesario aumentarla o disminuirla, pues se tendrá que hacer una modificación del reglamento. Pero es que eso no es tan grave, modificar el reglamento. Es lo único que garantiza que la ciudadanía conoce lo que se hace con su dinero y conoce cuáles son las condiciones materiales de sus representantes en la Cámara. Necesitamos que esos cambios se produzcan a la luz del día, no como hasta ahora en el seno de la mesa del Parlamento a puertas cerradas, donde no hay acceso a la ciudadanía. La sexta cuestión tiene que ver con las cesantías. Las cesantías son esas cantidades que se le pagan a los diputados y diputadas que se nos pagan cuando dejamos el ejercicio del cargo. Nosotros entendemos que un diputado o diputada puede estar en una situación de desempleo antes de asumir esa responsabilidad y después volverse a ir al desempleo. Entendemos que no hay un paro para los diputados y diputadas. Y nosotros creemos que, bueno, pues parece razonable que si una persona durante 4, 8, bueno, en algunos casos 24 años, no es la forma en la que nosotros lo vamos a hacer, pero 24 años está en una institución, bueno, pues debe poder salir de la institución sabiendo que va a poder adaptarse al mercado laboral e incorporarse con alguna prestación con la que mantenerse. Pero lo que no entendemos es que las cesantías sean de más de 4.000 euros, mientras el desempleo máximo en nuestra comunidad autónoma es de 1.400 euros. Por eso que planteamos que estas cesantías se paguen por la misma cantidad que esté establecida para los desempleados.
durante el mismo tiempo que esté establecido para los desempleados y desempleadas, porque además eso va a generar también un efecto curioso, y es que los cargos de representación van a sentir en sus propias carnes las dificultades que vive cualquier desempleado o desempleada, y a lo mejor van a tener más interés por mejorar las condiciones en las que se pagan las contribuciones o las indemnizaciones por desempleo, la prestación por desempleo. Nosotros creemos que la existencia determina la conciencia, es decir, en función de las condiciones materiales en las que viva una persona, eso va a marcar también su forma de ver las cosas, el foco sobre los problemas reales de la ciudadanía. A nosotros nos están pagando en una semana por dieta sin justificar, lo mismo que a una familia de 4 miembros en riesgo de pobreza y de exclusión por el salario social. Y eso no es razonable. Eso genera una gran indignación por parte de la ciudadanía y nos genera también un gran problema de conciencia a quienes intentamos conservarla, pese a que llevamos 2 años en la Cámara. Podíamos habernos aclimatado a esas comodidades, podíamos habernos callado, como hacía todo el mundo, ¿no? Pero hemos decidido que no se va a hacer con nuestro silencio. Hemos decidido no acomodarnos a esa burbuja de privilegios, porque además no queremos convertirnos en aquello que dio lugar a Podemos, que fue precisamente combatir la casta, lo que llamamos la casta. Es decir, una clase política alejada de la ciudadanía, que no soluciona sus problemas, que tiene muy poco que ver con cómo vive la mayoría de la población y que además está directamente conectada con el poder político, dando lugar a todo tipo de corruptela o de empatía o de complicidades con el poder económico y no con la situación de la mayoría social. Son cuestiones, como veis, muy sencillas. Son cuestiones que nos parecen de sentido común. Hasta ahora ha sido muy difícil debatir de esto en el Parlamento, muy, muy difícil. Desde que llegamos estamos presentando por la vía de enmiendas presupuestarias para que en el presupuesto de la Cámara no se recogieran esas dietas y, por tanto, pudiéramos pues, hacer esto que creemos que hay que hacer, que es aclimatarnos a la situación de la mayoría, pero claro, era muy fácil disolver ese tipo de votaciones tan incómodas en la gran votación del presupuesto de Andalucía. Pues ya hemos dicho no, una reforma específica para tratar dietas y para tratar cesantías y que tengan que posicionarse mañana por la tarde todos los grupos políticos frente a la ciudadanía andaluza. Nos ha costado mucho trabajo llevarlo a un debate plenario. Esta reforma se presentó en julio, porque además decíamos, si lo hacemos en julio, a lo mejor evitamos una vez más la vergüenza de volver a cobrar hasta 2.500 euros en el mes de agosto mientras no hay actividad parlamentaria. Tenemos que hacerlo antes de agosto. Pero en la mesa del Parlamento de Andalucía, el señor Durán, que es el presidente de la Cámara, que es el que ordena el orden del día de los plenos, con el acuerdo de los miembros de la mesa y de la Junta de Portavoces, pues consiguieron entre PP, PSOE y Ciudadanos que no se trasladara a pleno. Así fue hasta en 2 ocasiones más. En 3 sesiones de mesa hemos intentado que se incorpore este punto a un debate plenario. Y no lo hemos conseguido porque entendemos que es un tema muy incómodo para los representantes públicos. Desde que estamos denunciando este tipo de cuestiones, recibimos, bueno, pues una situación en el Parlamento de sentirnos permanentemente, no sé cómo decirlo, es una situación violenta, incómoda con el resto de diputados. Creo que hay una percepción como de que estamos traicionando la lealtad a los compañeros y compañeras del Parlamento andaluz, olvidando quizás que nosotros allí no somos un grupo de compañeros, sino que somos representantes de la ciudadanía en Andalucía. Con otras cuestiones sí se puede ser muy beligerante y muy violento a la hora de tener debates parlamentarios, pero con esto hay como una especie de pacto de omertá en el cual, bueno, pues uno no se mete en ese tipo de cosas con el resto de gente con la que comparte trabajo cotidiano en una Cámara. Nosotros no vamos a formar parte de ese pacto de omertá. Cuando mañana debatamos esto, nos van a atacar de forma virulenta, van a intentar desviar la atención, como ya lo hizo la señora Susana Díaz cuando le planteé este debate en el Pleno y me respondió con Cataluña. También me respondió con Cataluña cuando le pregunté por Canal Sur, está siendo un comodín bastante habitual del Gobierno andaluz. Y mañana nos van a atacar con virulencia y lo harán porque no pueden dar respuesta a los argumentos que presentamos, que nos parecen de absoluto sentido común.